Buenos días para todos y para todas. Mi nombre es Natalia Ocampo Zuluaga, pertenezco al curso de Acción Psicosocial y Educación, grupo 163. A través de este video expondré mi producto correspondiente al desarrollo de la actividad práctica fase 3. El nombre de mi propuesta corresponde al fortalecimiento y la implementación de nuevas estrategias que permitan motivar de forma adecuada y eficaz un proceso de aprendizaje. Su objetivo entonces es identificar la importancia de implementar estrategias de motivación dentro de un proceso de aprendizaje que aporten tanto al crecimiento profesional de cada individuo como a su formación profesional integral. Se desarrollaron dos actividades para el desarrollo de esta propuesta. La primera actividad fue un taller con instructores de grupo sobre generalidades de la motivación, tipos de motivación existentes y sobre los estilos de aprendizaje. Su objetivo fue definir la motivación y sus generalidades dentro de un contexto educativo y señalar cuáles son los tipos de motivación existentes. La segunda actividad corresponde a un taller con instructores y estudiantes sobre el autoconcepto como evocador de la motivación, el fomento del trabajo colaborativo y la importancia de fijar permanentemente objetivos personales y grupales dentro de determinadas actividades. Su objetivo fue aplicar estrategias de motivación mediante actividades dinámicas que mejoren el ambiente académico y permitan la adquisición de un aprendizaje significativo y útil para los contextos de la vida. Listo. El desarrollo de la primera actividad se desarrolló bajo la siguiente presentación, denominada la motivación en contextos educativos. La motivación se ha definido como un estado o condición interna que activa, dirige y mantiene un comportamiento según Schunk. La motivación se relaciona entonces directamente con el éxito académico, teniendo en cuenta de que si hay motivación, pues hay voluntad para aprender. Vamos acá. La motivación entonces, en palabras breves, consiste en buscar una razón por la cual un individuo hace las cosas. Se verificaron dos tipos de motivación, tanto la intrínseca, que también puede ser denominada como interna, en la cual constituye un estado en el que el individuo es activo a razón de su propia actividad, es decir, de su propia voluntad. Por ejemplo, cuando el individuo hace una tarea porque le gusta, porque la disfruta, porque es algo que le resulta placentero. Entonces la motivación intrínseca es la voluntad del alumno, quien primordialmente quiere estudiar con interés personal, propio, profesional o escolar, que nacido dentro de sí mismo le empuja al esfuerzo que ordinariamente exige el estudio. Está evocada por estos tres intereses: profesionales, personales y escolares. La motivación extrínseca, más dada a lo vocacional y también denominada motivación externa, en la cual la tarea ya no es un medio para alcanzar el fin, para conseguir una cosa, bien sea una buena impresión, obtener un buen trabajo. Son aquellas motivaciones externas que proporcionan alguna clase de beneficio material. No nacen del alumno, sino de otras personas que lo influyen de algún modo, como sus padres, hermanos en el contexto familiar, profesores y compañeros en el contexto social y de las circunstancias que los rodean. Están entonces los tres elementos familiares, sociales y escolares que intervienen dentro de este tipo de motivación. Entendemos entonces los estilos de aprendizaje, porque no todo se aprende igual y porque no todos aprendemos iguales. Entonces tenemos claro que dentro de un contexto educativo todos los individuos no deben ser tratados como iguales, ya que se debe contemplar que cada persona posee un estilo de aprendizaje que, además de ser propio, determina su forma, tiempo y método para adquirir conocimientos nuevos. Está entonces la definición que García Cue 2006 en la página 75 da sobre los estilos de aprendizaje. Listo. Se describieron entonces diversas características de cada estilo de aprendizaje. Es importante valorar aquí que a medida que yo iba mencionando en la práctica, los mismos compañeros iban identificando quienes tenían relación con unas y otras, los mismos compañeros del grupo en el cual se realizó la práctica. Entonces dimos características para el aprendizaje visual, el cual es un estilo que es común entre el 40 o el 50% de los estudiantes. Características del estilo de aprendizaje auditivo, que es común entre el 10 o el 20% de los estudiantes. Características del estilo de aprendizaje kinestésico,
el cual es un estilo de aprendizaje común entre el 30 o el 50% de los estudiantes y tiene una inclinación más hacia la población masculina. Se evocan entonces las referencias bibliográficas utilizadas para el desarrollo de esta presentación y el desarrollo de la segunda actividad se realizó bajo la siguiente presentación denominada estrategias de motivación y de aprendizaje. Se definió entonces el autoconcepto como el conocimiento, la imagen y la representación que se tiene sobre sí mismo, acompañada de una noción sobre nuestras capacidades, limitaciones, aspiraciones y motivaciones. Debemos tener en cuenta que el autoconcepto engloba otros dos conceptos que son muy similares y guardan directa relación con él, como lo son la autoestima y la autovaloración. En resumidas palabras, entonces, el autoconcepto es un proceso mediante el cual cada persona percibe sus propias características y reacciones, interviniendo de nuevo como en la motivación tanto lo interno, que es el concepto propio, el concepto que yo guardo de mí mismo, algo que es natural, y tanto lo externo, que es la influencia del medio o las demás personas sobre ese mismo concepto, sobre el autoconcepto. Se tienen entonces tres elementos fundamentales como componentes del concepto que cada uno tiene de sí mismo. Está el componente cognitivo-cognoscitivo, el cual pues involucra percepciones, creencias y opiniones que tiene la persona de sí misma. En este componente se adquiere importancia la autoimagen, que se puede representar en tres formas: la autoimagen real, la autoimagen ideal y la autoimagen social. El segundo componente es denominado evaluativo y afectivo, como un conjunto de valoraciones afectivas a la persona, es decir, a la autoestima. En otras palabras, es el proceso mediante el cual la persona se valora o juzga a sí misma utilizando básicamente tres mecanismos, que es la comparación de la autoimagen real y la ideal, la comparación de las aspiraciones y los logros personales y la valoración de la estima que los demás nos profesan. El tercer componente es el componente conductual y de comportamiento, el cual depende de los otros dos componentes y se refiere al comportamiento hacia uno mismo, que varía dependiendo de si la situación que se vive es de aceptación o de rechazo. Los factores que influyen en la creación del conocimiento de uno mismo son las opiniones y las expectativas que los demás tienen acerca del sujeto, los cuales tienen una gran influencia en la construcción del autoconcepto. Es decir, no es posible percibirse a sí mismo como un yo sin previamente no haber recibido de otra persona la confirmación de esa misma identidad personal. Las vivencias de éxito o fracaso que vayan teniendo el sujeto a lo largo de su evolución personal, la importancia de la opinión de ciertas personas relevantes en la formación de una autoimagen positiva o negativa. Aquí podemos relacionar las llamadas personas criterio, el cual es el caso de los padres, los profesores o los iguales que tienen influencia distinta de acuerdo a nuestra etapa de la vida. Están dados entonces los factores que crean una identidad propia, la maduración física, la vida académica, la conquista de la autonomía personal. Estos factores debemos tener en cuenta que están más dados en una etapa de adolescencia, que es en la que se presentan principalmente cambios de este tipo. Tenemos entonces los niveles que intervienen en el autoconcepto, el de socialización, de aspiración, de motivación, cada uno con su respectiva descripción. Las actitudes que potencian el autoconcepto, como la realista, la flexible, la responsable, la respetuosa, la positiva, de satisfacción personal o propia, crítica, de autocompasión, de aceptación y de decisión. Se desarrolló entonces diferentes estrategias de enseñanza, tal como se menciona en el manual de estilo de aprendizaje. Se dio paso a la metáfora, a la fantasía, a la experiencia directa y al aprendizaje multisensorial, definiendo pues las características que cada uno involucra y el objetivo pues que se pretende con la aplicación de cada una de estas. Se relacionan las referencias bibliográficas utilizadas para esta presentación. Dentro de los logros y los alcances del proceso se tienen entonces como resultados se fomentó el proceso de motivación dentro del contexto educativo ejercido por la parte docente, a través de conocer las ventajas y las desventajas que tendría al no aplicar dicho proceso
Conocieron su objetivo principal, los tipos de motivación, los estilos de aprendizaje, la importancia del autoconcepto y las diferentes estrategias de motivación y enseñanza que pueden implementar para hacer efectivo su proceso de transición del conocimiento, incrementando el interés académico por parte de los estudiantes y abordándolos como seres humanos integrales, no solo para contribuir a su crecimiento profesional, sino para su crecimiento personal. Se determinó que el nivel de conocimiento que se tenía por parte de los docentes respecto a la aplicación de estrategias efectivas que generen interés de aprender por parte de los estudiantes era básico para el proceso pedagógico que aplican a diario. Por ello se aportó a que se abordara la integralidad personal y profesional de los aprendices con el fin de mitigar los niveles de deserción. Las limitaciones en general no estuvieron presentes, ya que las condiciones tanto de tiempo como de espacio para el desarrollo de las actividades fueron programadas con orden y cumplimiento, tanto por mi parte como practicante como por parte de los asistentes, que en este caso fueron instructores y aprendices del programa de desarrollo gráfico, quienes presentaron un interés y una participación permanente. Están entonces las evidencias del entorno donde se desarrolló la práctica y de los estudiantes. El formato de evaluación diligenciado por el director de grupo. Y muchas gracias. Muchas gracias por su atención. Espero haber sido clara con la información expuesta y me alegra saber que mi práctica contribuyó en el contexto educativo que abordé y el cual me brindó pues el espacio, la disposición y el interés de cada uno de los estudiantes y de instructores para hacerlo. Muchas gracias.